grave. Ok. Entonces ahora comenzamos a grabar. Luego de haber hecho ese repaso de lo que hemos visto hasta ahora dentro de la organización administrativa y concretamente los sujetos del derecho administrativo y haber visto las nociones de Estado como personas jurídicas, personas públicas y personas estatales, entonces nos toca ahora ver los órganos. Los órganos son otra figura subjetiva, otra figura organizativa, por eso lo metemos dentro de los sujetos, pero no son personas jurídicas, pertenecen a personas jurídicas y por lo tanto es necesario que los estudiemos cuando estamos viendo a los sujetos administrativos. Lo primero, vamos a ver en primer lugar la conceptualización de los órganos. Este concepto a veces no es tan fácil de captar, por eso les pido la mayor atención y que por favor me interrumpan, me pregunten cada vez que hay algo que no quede claro. ¿Okay? Yo trato de hacerlo lo más comprensible. Además, lo van a tener que ver esto tanto por Lares Martínez como por Peña Solís, porque en cada uno de los dos hay algo que está mejor explicado. Entonces van a tener digamos, que reforzar estos conocimientos con la ayuda de esas dos obras que son nuestros manuales de cabecera. En primer lugar, tenemos que decir que ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere al hecho de que hasta ahora nosotros hemos hablado de personas colectivas. ¿No es cierto? Las personas, el Estado, las personas públicas, las personas estatales, todas son personas colectivas, ¿no? Ninguna es una persona natural. No hay un ser humano que sea un sujeto del derecho administrativo. Todos son personas colectivas, personas jurídicas, pues, ¿no? Como las dice el Código Civil. Una colectividad de personas o un patrimonio asignado a un fin, es decir, personas de base real, personas de base personal, que son los sujetos del derecho administrativo. Eso es teóricamente así, desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista práctico, en realidad nosotros vemos que quienes actúan dentro del derecho administrativo son personas físicas. De acuerdo con la ley, el que manda en la Facultad de Derecho es el decano de la Facultad de Derecho. Pero en realidad, hoy en día es Lourdes Wills, una persona física. En la Universidad Central de Venezuela, algo similar. ¿Sí? La Universidad Central de Venezuela es como la institución, digámoslo así. Pero quien firma los títulos de abogado cuando ustedes se vayan a graduar, o quien me nombra a mí como profesor, es Cecilia García Rocha, es una persona física también. Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, ¿de verdad los sujetos del derecho administrativo son personas colectivas o son personas naturales? Porque lo que nosotros vemos actuando, quienes firman, quienes actúan, quienes dictan decretos, quienes imponen multas, etc., son personas naturales, con nombre y apellido y número de cédula de identidad. Entonces, ¿qué relación existe entre la persona física, la persona natural, el ser humano, y el sujeto administrativo? Bueno, esa preocupación comenzó a darse en el siglo XIX. Ya allá los alemanes, que son muy dedicados a estas cosas teóricas, Yerke y a todos aquellos alemanes que ya a veces hemos oído mencionar, empezaron a preocuparse. ¿Qué relación existe entre la persona física que firma un título, que firma una multa, que firma un nombramiento, y la persona colectiva en nombre de la cual esta persona física dice que actúa? Aquí vamos entonces a estas teorías que aparecen aquí. Teorías del mandato, en la segunda línea, la teoría del mandato, teoría de la representación legal y del órgano. Esas teorías trataron justamente de explicar esa relación entre la persona física que actúa en la vida real dentro de la administración y la persona colectiva que se supone teóricamente que es la que está actuando, ¿no? Esa teoría la pueden ver muy bien por Lares Martínez, porque ahí está muy sencillito. Dos paginitas resolvemos esto. La primera de las teorías nos dijo que
a la persona física que firma el título, Cecilia García Arocha, es un mandatario. Cecilia García Arocha es un mandatario. ¿Saben lo que es un mandatario? Lo han oído hablar por ahí, el mandato, la teoría del el contrato. El mandato es un contrato mediante el cual una persona atribuye a otra persona de mutuo acuerdo que la segunda, la persona B, represente a la persona A. Entonces, yo me voy a casar en Maturín porque mi novia está allá, pero yo no puedo ir a Maturín. Entonces, yo le doy un mandato a Gerardo, que no está hoy aquí, para que por favor, cuando digamos en Maracay, que él vive en Maracay, entonces es en Maracay donde me voy a casar. Entonces, Gerardo, tú estás autorizado para contraer nupcias en nombre mío con la señorita fulana de tal, que es mi novia. Entonces Gerardo se presentará ante la autoridad competente con mi novia y dirá, aquí estoy yo para el matrimonio entre Gustavo Urdaneta y esta señorita. Él firmará por mí, el nombre que aparecerá allí es el de Gerardo, porque él es el que estuvo presente en ese acto y él es el que dijo sí, y él es el que firmó y el que estuvo de acuerdo. Pero el matrimonio no lo afecta a él. El matrimonio me afecta es a mí. Yo soy el que me quedé casado y él no. Entonces, eso es un mandato. Y en el mandato es un contrato que ustedes lo estudiarán con mayor detalle en Civil 4, es decir, cuando vean los contratos como fuente de las obligaciones. Bueno, entonces esa es una explicación. Cecilia García Arocha es una mandataria de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ella actúa por representación. Ella representa a la Universidad Central de Venezuela. Hay dos sujetos de derecho distintos, un mandante y un mandatario. Eso duró mucho tiempo. Esa fue la manera como, de hecho, todavía hoy en día se suele hablar del mandatario, como que el primer mandatario, cuando se dice el primer mandatario de la República, no es que él manda más, es el primer empleado, el primer enviado, el primer delegado, digamos. Eso es lo que quiere decir mandatario. Una persona que tiene una delegación de otra persona para que actúe en su nombre. Eso es lo que es por eso es que se le dice el primer mandatario. Lo que es que aquí nos confundimos y creemos que es que el primer mandatario porque es el que más manda, y eso no es verdad, o no debería ser verdad. Bueno, repito, esa teoría duró mucho tiempo, fue aceptada por muchos autores, etcétera, pero carecía de solidez en su razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de dos sujetos de derecho que firman un contrato, se supone que deben existir, los podemos ver, que cada uno manifieste su voluntad. Yo manifiesto mi voluntad de darle poder a Gerardo, Gerardo manifiesta su voluntad de aceptar ese poder, porque eso lleva responsabilidades. Yo no se lo puedo imponer a él. Él tiene que aceptar ese cometido, pues porque yo le puedo reclamar después si no lo hizo bien, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es un contrato con obligaciones recíprocas, ¿no? Bueno, eso está muy bien entre Gerardo y yo, que somos dos sujetos de derecho claros y que manifestamos nuestra voluntad. Pero entre la UCB y Cecilia García Arocha, la voluntad de Cecilia García Arocha está clara. Cuando ella dice, sí, yo quiero ser rectora, está bien. Ajá, pero la UCB, ¿cómo manifiesta su voluntad? A través de Cecilia García Arocha, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, o sea, ¿cómo hace la UCB para manifestar en ese y qué contrato es su voluntad inicial de darle poder a otra persona? Eso no es verdad. Ahí no hay ningún contrato. Es decir, entre el presidente de la República y la República de Venezuela no hay ningún contrato. Entre Lourdes Wills y la universidad para representar la Facultad de Derecho tampoco hay ningún contrato. A ella la nombra un procedimiento, una autoridad, pero no hay un contrato, efectivamente. Y ella tiene poder para representar tanto a Cecilia García Arocha como el presidente, etcétera, porque lo dicen las leyes, porque hay unas normas que establecen cómo se elige al presidente de la República, cómo se juramenta, cómo toma posesión y cuáles son las facultades que ese presidente tiene. Entonces es por virtud de la ley, en realidad, que él actúa por la UCB. Entonces ahí vino la segunda tesis, la teoría de la representación legal. Porque el mandato es una teoría de representación, pero de representación voluntaria. Hay dos sujetos, uno representa al otro, porque voluntariamente los dos así lo quieren.
En cambio, la teoría de la representación legal dice, hay un sujeto que representa a otro por virtud de la ley. Normalmente eso ocurre, como ustedes seguramente lo habrán visto en personas el año pasado, por ejemplo, con los menores de edad. El menor de edad es un sujeto de derecho, pero él es incapaz de emitir su voluntad. Él no, ni siquiera se la puede formar, seguramente. Y si más tarde se la puede formar cuando ya tiene 10, 12 años, él se puede formar una voluntad, pero una voluntad que se considera inmadura, insuficiente como para que él se comprometa en cosas. Y por lo tanto, él es menor de edad. Él no tiene capacidad, tiene personalidad jurídica, pero no tiene capacidad. Bueno, esa falta de capacidad se suple a través de la representación legal. Representación legal que puede venir con el nombre de padre en ejercicio de la patria potestad o de tutor, esas son las formas más usuales de representación legal con respecto a las personas físicas, ¿no? Como ustedes ya también lo vieron. Entonces, eso fue la segunda teoría que superó a la primera. Lo que hay entre Cecilia García Rocha y la UCB es una relación de representación legal. Son dos sujetos distintos, pero el sujeto B representa al sujeto A porque la ley lo dice, porque el sujeto A no puede emitir su voluntad. En vista de esa incapacidad física, entonces, o en este caso psíquica, la UCB no tiene cabeza, no tiene corazón, no puede pensar por sí misma, lo tienen que hacer personas naturales en su nombre. Entonces, por eso es que, como la UCB o la República no tienen capacidad física ni psíquica para emitir su voluntad, entonces la ley viene a suplir esa carencia y designa el mecanismo de cómo se escogerá a la persona que lo va a representar legalmente. Esa teoría también, esa duró mucho e incluso todavía se sigue hablando. A veces hay algunas leyes que hablan tal funcionario es el representante legal de, incluso también en las compañías. En las compañías, a veces ustedes verán cuando vean los estatutos de una compañía, dice el representante legal de esto es el presidente, por ejemplo, o el consultor jurídico, entonces el representante legal. Lo dicen los estatutos. Entonces, ¿por qué él representa a esa compañía, a esa fundación? Porque los estatutos lo dicen. Una representación en virtud de la ley o de un acto, pues no es otra persona que firma un contrato, sino es un acto objetivo, una norma, digamos así, que le da esa atribución. Esa tesis, sin embargo, en la misma Alemania, posteriormente, ya avanzado el siglo XIX, comienzos del XX, por allí, empezó a decaer. Eso no es verdad, eso no es verdad. En la relación que hay entre un funcionario y la persona jurídica a la que él dice representar, no hay dos sujetos, hay un solo sujeto, que es la persona jurídica. Esta persona física en realidad no es sino un instrumento de la persona colectiva para poder actuar. No hay una relación entre dos sujetos, sino un solo sujeto. Y ese solo sujeto es la persona colectiva. Entonces, ¿qué relación hay entre la persona física y la persona colectiva, el verdadero sujeto? Allí fue donde hicieron uso de ese tema de la imputación. El tema de la imputación, no sé si ustedes lo habrán visto en teoría general, es decir, en Introducción al Derecho o en alguna otra asignatura. La imputación digamos, la figura a través de la cual se puede determinar, no sé si voy muy rápido, si no hay algo que no entienda, déjeme terminar la idea y cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Eh, todo ser humano, es decir, todo sujeto de derecho actúa a través de actos jurídicos, ¿no? Conceptos que ya han visto en Introducción al Derecho. El acto jurídico, entonces la manifestación de voluntad de un sujeto de derecho que produce efectos jurídicos. Eso es lo que es un acto jurídico, un matrimonio, un contrato, un nombramiento, una multa. Todo eso son actos, una ley, todos esos son actos jurídicos. Esos actos jurídicos son realizados por un sujeto realizado, es el que dice con su voz, yo quiero que esto sea así, o con su pluma que lo escribe y lo firma. Ese es el sujeto físico, digamos, que
realiza una actuación. Y esa actuación produce efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos normalmente, ¿a quién afectan? Al que hizo la manifestación de voluntad, al autor del acto. Yo compro un libro a Astrid y yo soy quien estoy realizando el acto de la compra y Astrid está realizando el acto de la venta, es decir, es un acto complejo de compra-venta. Bueno, nosotros lo realizamos y los efectos jurídicos de ese acto recaen sobre nosotros. Ahí hay una imputación perfecta. Tanto la actuación en sí como los efectos jurídicos son imputados ambos al sujeto que realizó el acto. Eso es lo normal y eso es lo que se llama la imputación perfecta. Pero a veces el ordenamiento jurídico concibe una situación en la cual la imputación es imperfecta. Alguien realiza un acto y el efecto se le imputa a otro, a otra persona, simplemente porque el ordenamiento jurídico así lo determina. Siempre y cuando se den ciertas condiciones, alguien realiza un acto y ese acto no produce efecto sobre él mismo, sino que produce un efecto sobre un tercero. Bueno, esa imputación imperfecta es lo que ocurre en el caso de la administración. Alguien realiza el acto, Cecilia García Rocha, pero los efectos se le imputan a la UCB. ¿Y por qué eso es así? Porque hay una relación de pertenencia. El órgano es un instrumento de la persona jurídica. La persona jurídica es una realidad intelectual, no se le puede tomar una foto, no la podemos grabar, no la podemos ver de ninguna manera, pero la entendemos, sabemos que existe, no podemos negar que la UCB existe y que tiene propiedades y que realiza cosas y que, es decir, es una realidad jurídica. Sin embargo, ella no puede realizar aquellas cosas que un ser humano puede realizar porque carece de los, digamos, de los elementos psíquicos y fisiológicos de un ser humano, pero los tiene de una manera, ya se nos va a acabar esto, vamos a tratar de ir un poco más rápido, pero estas son cosas un poco medio complicadas de comprender y por eso me estoy deteniendo un poco, ¿no? Entonces, repito, pues la persona jurídica es una realidad intelectual, una realidad normativa creada por la ley, que entonces todos sus componentes también tienen que tener la misma naturaleza. Y así, entonces, una persona colectiva tiene unos elementos que le permiten actuar, que son los órganos. Entonces, los órganos son un instrumento de actuación de la persona colectiva. La manera como la persona colectiva actúa es a través de sus órganos. Una persona colectiva no se puede entender sin la existencia de órganos. Cuando ustedes crean, nosotros creamos una compañía anónima, no solamente le damos plata y eso, y le damos el nombre y para qué sirve, sino además le fijamos su organización. Va a tener un presidente, un director general, una asamblea de socios, un consejo consultivo, y cada uno de estos está integrado de esta manera y tendrá tales y tales funciones. Eso es necesario. Lo que hace la naturaleza con el ser humano, que cuando se gesta un embrión, inmediatamente salen las células y empiezan a ir formando el corazoncito y las venas y el hígado y los pulmones, bueno, para que coma, para que piense, para que quiera, para que camine, etcétera, para que realice sus distintas funciones. Entonces el cuerpo está compuesto por una serie de órganos, cada uno especializado, cada uno cumpliendo una función. Entonces, asimismo, le pasa a la persona jurídica. Cuando alguien gesta una persona jurídica, una ley crea un instituto autónomo o unas personas, o la República crea una fundación a través de el acto fundacional, bueno, le tiene que diseñar, como no tiene ADN, no tiene genes, no tiene, digamos, los mecanismos fisiológicos que le permitirían crear ese ser, entonces tiene que ser
quien crea al ente el que le dé su organización. Y eso es lo que es entonces el órgano. Está claro eso entonces, es decir, una persona colectiva no se entiende sin órganos. No podríamos nosotros crear una persona sin crearle órganos, porque sería tanto como que naciera un bebé sin corazón, sin cerebro, sin... Entonces, bueno, ese está destinado a la muerte, no podrá nunca hacer nada, ni llevar una vida normal, perecerá pronto. Bueno, y así le pasa a los seres colectivos, los entes colectivos que tienen que ser, digamos, dotados también de esos elementos, de esas partes a través de las cuales ellos van a manifestar su voluntad y a poder actuar en la vida real, en la vida jurídica. Bueno, entonces, esa es la idea de órgano, ese es el órgano. Gierke y todos esos autores alemanes dieron en la diana, pues cuando, caramba, la persona natural no es una persona distinta a la persona colectiva, es parte integrante de la persona colectiva, es el mecanismo a través del cual esa persona actúa. Sin ese instrumento de actuación no podría el ser colectivo existir. De allí entonces la necesidad de conceptualizar el órgano. ¿Qué es el órgano? El órgano es un concepto teórico, intelectual, pues no lo podemos ver, nunca ustedes podrán ver un órgano. Sin embargo, ahí está la decana y el decanato. El decanato es un órgano de la facultad. Sin el decanato, sin el consejo de facultad, sin la dirección, etcétera, no habría facultad de derecho, no habrían actividades, no se podría hacer absolutamente nada. Entonces, el órgano existe y ¿qué es el órgano? Entonces, es una realidad organizativa que le permite a las personas colectivas, públicas o estatales, emitir su opinión, manifestar su voluntad y por supuesto, realizar actos jurídicos. Ese es el concepto entonces de órgano, ¿no? Y eso está consagrado de alguna manera en la ley venezolana, en la ley. Aquí creo que la tengo, el artículo 15. A partir de ahora vamos a utilizar mucho la ley orgánica de administración pública, que hoy en día es un decreto ley. Y acuérdense que no podemos confundir ley con decreto ley. La ley solo la puede hacer la Asamblea Nacional, el órgano legislativo. El decreto ley sí lo hace el presidente de la República, como algunos de ustedes en el examen lo dijeron muy claramente. Bueno, el artículo 15 es un artículo muy importante de ese decreto ley de la administración pública, porque ahí hay el concepto de ente, el concepto de órgano y el concepto de potestad organizativa, que son claves y esto justamente es lo que nosotros estamos analizando en este punto pues, de la unidad 1. Los órganos, consideraciones generales sobre la noción de órgano, o qué es un órgano y qué es la potestad organizativa. Y luego veremos cuál es su relación con los entes. Entonces, por ahora, veamos qué es un órgano, de acuerdo con este artículo 15. El artículo 15, aparte, segundo, el segundo aparte, dice, son órganos las unidades administrativas de la República, los estados, los distritos metropolitanos y los entes públicos a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Eso es lo que es un órgano para la ley, para este decreto ley, ¿no? Son unidades organizativas. ¿Qué es una unidad organizativa? Bueno, un conjunto de funcionarios, de bienes y de reglas que le permiten actuar para cumplir una determinada función. Control de estudios en la facultad es una unidad organizativa. La biblioteca es otra unidad administrativa, organizativa. ¿Cuál otra? La unidad de mantenimiento, otra unidad organizativa. Cada una cumple una función. Unos son vigilantes, otros limpian, otros suministran la técnica computacional, otros prestan libros, otros gobiernan a la facultad, las cátedras pues organizan a los profesores, pero cada una de esas unidades organizativas bueno,
Es un conjunto de funcionarios y con unos bienes, computadoras, escritorio, local, y con unas funciones que le son asignadas a esa unidad, que puede estar en un solo local o en varios locales, siempre y cuando tengan la unidad de la función. Pues, y normalmente tendrán una estructura jerarquizada conforme lo que hemos estado viendo, que es propio de la administración, ¿no? Entonces, una unidad organizativa que pertenece a una persona jurídica, el artículo 15 en esa parte 3 señala una serie de personas jurídicas, república, estados, es decir, personas públicas territoriales, pero no solo las territoriales, también las no territoriales. O sea, todas las personas colectivas, tanto públicas como estatales, están compuestas por unidades organizativas. Pero no todas esas unidades organizativas son órganos, solo son aquellas que tengan asignadas funciones con efectos jurídicos. Entonces, la biblioteca a lo mejor no es un órgano. ¿Por qué? Porque la biblioteca no dicta actos, no sanciona a nadie, no nombra a nadie, no dicta actos que produzcan efectos jurídicos. Lo que hace son actos materiales. Acuérdense la distinción entre actos materiales de que hablaba Vivi y los actos jurídicos, actos subjetivos, etc. Bueno, la biblioteca, lo mismo que la unidad de mantenimiento, tampoco dicta actos con efectos jurídicos, barre, limpia, coletea, pero no dicta actos. En cambio, el Consejo de Facultad dicta actos. Es una unidad organizativa que dicta actos de obligatorio cumplimiento de efectos jurídicos, dice, frente a terceros, o de carácter preceptivo. De carácter preceptivo, si ustedes no saben muy bien qué es lo que es, busquen en el diccionario y van a ver. Un precepto es una orden, algo que tiene que ser cumplido, un precepto, como los preceptos de la Santa Iglesia Católica. Son los mandamientos, hay que cumplirlo, y si no hay una consecuencia negativa para quien no lo cumple. Entonces, el órgano dicta actos con efectos jurídicos frente a terceros, por ejemplo, la dirección de la escuela les emite una constancia de estudios, y ustedes están estudiando y llevan tales y tales materias aprobadas, bueno, eso vale frente a cualquiera. Ustedes llegan allá y les dicen, o la dirección de personal me emite a mí una constancia de trabajo. Yo trabajo en la facultad y gano tanto y tengo tanto tiempo allí. Bueno, eso tiene efectos jurídicos frente a terceros. Cuando me pidan por ahí una constancia de trabajo, yo la muestro y la aceptan. ¿Por qué? Porque